Hola, buen día para todos. Les saluda su amigo Óscar David Ávila Castañeda y les doy la más cordial bienvenida a este canal de la verdad social. Lucifer fue un ángel hermoso y excelso mientras estuvo obediente y sumiso ante Dios. Su nombre denotaba su mayor atributo, portador de luz. Pero llegó el día en que su corazón se llenó de orgullo, al grado de sentirse igual a Dios. Veamos cómo lo dice la Biblia. Eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que apareció en ti la iniquidad. Tu corazón se había engreído por tu belleza, tu sabiduría estaba corrompida por tu esplendor, y yo te he derribado en tierra, y te he presentado como espectáculo a los reyes. En otro versículo dice, ¿cómo has caído desde el cielo, brillante estrella, hijo de la aurora? Te decías en tu corazón, el cielo escalaré, encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, subiré a las alturas de las nubes, seré igual al Altísimo. Y Dios responde de esta manera, por haberse estirado en su altura, levantando su copa hasta las nubes, y haberse engreído su corazón por su grandeza, yo le he entregado en manos del príncipe de las naciones, para que proceda con él conforme a su maldad. Le he desechado. Lucifer fue desechado del cielo por creerse igual a Dios, cuando la verdad nos dice que solo Dios es perfecto y que ninguna criatura se le asemeja. Entonces, como no pudo igualarse a Dios en el terreno de la verdad, su soberbia lo llevó a construirse otro reino alterno en el cual él pudiera ser la figura principal y recibir su propio culto a semejanza del culto en el reino de Dios. Y de esta manera surgió el reinado de las tinieblas, sustentado en la maldad y la mentira. Satanás, con el orgullo herido, se convierte en el adversario de Dios, y aunque ya tiene el reino, aún no consigue las grandes multitudes que le adoren. Porque Satanás se percibe como un Dios al que se debe adorar, y de hecho, a los primeros que convenció de que era digno de adoración, fue a los ángeles caídos, y ahora todo hombre que llega al infierno es obligado a adorarle. Su ego es tan grande que se ocupa en todo momento y con todo su poder arrastrar al infierno a cuanto hombre pueda engañar, para que en lugar de adorar a Dios, le adoren a Él, porque su mayor objetivo es que toda la humanidad se postre ante Él. Por eso quiere transformar el planeta en la antesala del infierno, para que nadie escape de su maléfico poder. Satanás odia la verdad porque la verdad lo destruye. La verdad lo pone en su sitio y lo señala como lo que realmente es, un mentiroso y homicida. La verdad le destruye su falsa realidad y le quita el motivo de ser y de sentirse alguien, porque en realidad no es nadie. No es una persona que al conocerla uno quiera convivir con él. No, para nada. A la gente se la lleva engañada, con una eternidad por delante para arrepentirse de haber hecho caso a sus tentaciones. Toda verdad conduce a Dios, y eso a Satanás no le conviene. Por eso se hizo experto en la mentira, para poner una cortina de humo sobre la realidad, y así poder engañar a la gente, aprovechando la limitante humana de no poder recordar todas las vivencias con la claridad cronológica como la tiene él y los demás espíritus puros. Satanás saca de contexto los hechos históricos y los reacomoda de acuerdo a sus planes para confundir la mente del hombre, y de esta manera conducirlo por el camino de las tinieblas, en donde una verdad es acompañada de una o más mentiras, y con esto logra que perdamos el rumbo que nos lleva a Dios. Satanás requiere de una historia falsa que reemplace a la verdadera. Su propósito es alterar nuestra percepción de la realidad para sacarnos del camino de la verdad. Un Dios falso requiere como cimiento de una historia falsa. Por eso ahora vemos que se intenta reescribir la historia
para negar los hechos verdaderos y hacernos concebir una historia alterna. Además de distorsionar la historia, Satanás pone mucho empeño para destruir la palabra de Dios, porque la palabra contiene el poder que necesita la humanidad para destronar a Satanás como gobernador de este mundo. Aunque Jesucristo ya haya vencido al maligno, todavía gobierna, gracias al libre albedrío de la mayoría de la gente, pues a través de sus decisiones le dan poder a la cultura de la muerte. La Biblia, por ejemplo, ha estado con nosotros por casi 2000 años sin ninguna alteración y conserva aún el mensaje original de Jesús. Pero Satanás viene trabajando desde el siglo XVI con su principal lacayo en este tema, Martín Lutero, para elaborar sus propias versiones de la Biblia, metiendo en ellas sus doctrinas satánicas, que cada día contradicen más el testimonio de verdad que Jesús en persona dejó a sus apóstoles y estos a sus sucesores. Distorsionar el mensaje original de Jesús es acabar con la única posibilidad que tiene la humanidad para emanciparse de la esclavitud en la que nos mantiene el maligno. Es por esto que a Satanás le urge fundar más sectas, para tender sobre el mensaje original de Jesús una y otra cortina de humo, con lo cual puede evitar que la gente llegue a conocer toda la verdad que le libera, le fortalece, le engrandece y le exalta a niveles divinos. Un ejemplo de esto son los hermanos separados, que para justificar sus falsas doctrinas se han construido distintas historias, alternas a la realidad. Por un lado afirman que la Iglesia Católica es la ramera del Apocalipsis, y por otro lado nos desacreditan al decir que Constantino es el verdadero fundador de la Iglesia y no Jesús. La verdadera historia, sin embargo, nos dice que el libro del Apocalipsis fue escrito por San Juan a más tardar en el año 95 después de Cristo, y que Constantino promulgó el Edicto de Milán en el año 313, en el cual se otorgaba a todo el Imperio Romano la libertad de culto, con lo cual terminó la persecución religiosa a los cristianos. San Juan, autor del Apocalipsis, es un evangelista católico que se refiere a la ciudad de Roma como la ramera, la cual se embriagaba con la sangre de los santos y de los mártires. Eran tiempos en que los romanos se divertían matando cristianos en el Coliseo, y la única iglesia que tiene santos y mártires es la Iglesia Católica, por lo que este hecho sitúa a la Iglesia Católica en el primer siglo de la era cristiana, y nos descarta de la posibilidad de que Constantino la haya fundado, pues él nació 200 años después. Constantino nació en el año 270 después de Cristo, más o menos, y en ese momento San Félix I era el Papa número 26, que estuvo al mando de la Iglesia durante el periodo del año 269 al 274 después de Cristo. Y con estos y otros datos, la historia verdadera echa por tierra las falsas historias protestantes. Lo interesante de este asunto es captar el modus operandi del diablo, para ver cómo altera la percepción de la realidad, colocando hechos anacrónicos y sirviéndose de la debilidad humana por repetir las cosas, sin cerciorarse primero de que esa información sea verdadera. Por 500 años los protestantes han estado diciendo mentiras y construyendo falsas doctrinas basadas en historias alternas a la realidad. Pero gracias a que Dios ha formado y ha bendecido al Padre Luis Toro con una mente brillante, hoy podemos comprobar, a través de sus enseñanzas en YouTube, que toda esa falsedad protestante se viene abajo cuando la verdad sale a la luz. Y esta es la manera de terminar con el reinado de Satanás, mostrando la verdad al mundo. Los impulsores de la ideología de género son otro ejemplo de cómo se intenta negar la realidad humana, para imponer en su lugar un conjunto de ideas anticientíficas que llevan a los individuos a creer que la sexualidad humana
es producto de construcciones culturales. Por ejemplo, enseñan que no se nace mujer, sino que la persona toma esa realidad a causa de condicionantes culturales impuestos por una sociedad machista. Desarraigan la sexualidad de su contexto natural y sin ninguna base científica imponen una nueva percepción de la realidad, en donde enseñan que cada individuo es capaz de construir su sexualidad en base a su autopercepción. Si un hombre se autopercibe mujer, es mujer de acuerdo a la ideología de género, sin tomar en cuenta la realidad científica que demuestra lo contrario. La ideología de género pretende hacernos concebir un mundo en donde solo existan cuerpos neutros y que cada persona tiene la posibilidad de decidir su inclinación sexual de acuerdo a su autopercepción. Incluso pueden cambiar de especie y convertirse en un leopardo o en un caballo. Los límites son su imaginación. Notemos que la ideología de género sigue los pasos de su autor intelectual, el diablo. El diablo se autopercibió Dios y se transformó en un Dios, falso y repugnante, pero según él, Dios. Ahora llama al hombre a transformarse en lo que él se quiera percibir, desechando primero lo que Dios ha creado en él. Nuevamente la mentira de que el hombre es capaz de igualarse a Dios y crearse su propia realidad. Afortunadamente en este asunto, y para sacar la verdad a la luz pública, los argentinos Agustín Laje y Nicolás Márquez, autores del libro titulado El libro negro de la nueva izquierda, nos relatan la historia verdadera detrás del discurso político de la ideología de género, con lo cual podemos comprobar nuevamente el modus operandi del maligno, que utilizando verdades a medias y planteamientos diabólicos nos pretenden sumergir en una realidad alterna, falsa y demoníaca. Así como Satanás distorsiona la realidad y la historia universal, así también distorsiona de cada pueblo, de cada familia y de cada persona. El objetivo de esto es alentar el nacimiento de la duda, la disputa, el miedo, la calumnia, las murmuraciones y los chismes, todo con la intención de provocar división entre las personas. Porque Satanás odia la unión entre los hombres, ya que la unión de los hombres en torno a la verdad nos conduce a la perfección de la especie. Es por esto que necesitamos tomar en cuenta a Satanás, no para alabarle, sino para prevenir a la gente de que verdaderamente es el peor enemigo de la humanidad, y que nadie está exento de recibir su mala influencia, para hacer conciencia de que nuestra lucha es en contra de la mente más brillante que habita en este mundo, y para poder luchar a su altura, necesitamos ejercitar nuestras mentes en todos los terrenos científicos, para ser capaces de sacar la verdad a la luz y evitar que siga engañando a la gente. Muchas personas con buenas intenciones militan en las filas de los protestantes, los mormones y otros grupos nefastos, sin darse cuenta de que trabajan para el peor enemigo de Dios y de la humanidad. Por eso debemos hacernos maestros en todas las ciencias, para sacar a la luz la verdad cuando Satanás enseña a sus lacayos a esconderla. Como punto final, quiero aclarar que me atrevo a hablar sobre el maligno y sobre María Santísima, porque he tenido la dicha de que la Virgen María me acompañara en un sueño a rezar un Padre Nuestro para que el Señor me perdonara. Y por otro lado, tuve la mala fortuna de que Satanás, también en un sueño, no sé si me pidió o me ordenó, pero me dijo, con voz firme y potente, que le adorara. De manera que desde hace muchos años he tenido cercanía con los entes de los dos reinos. Satanás, por ejemplo, siempre que inicio un nuevo proyecto para hablar de la salvación, viene a perturbarme para hacerme abdicar. En esta ocasión en que inicié la elaboración de estos videos, vino varias veces a zarandearme, alterando el orden de mi historia personal, con lo cual me hizo perder varios días para recuperar la cordura, gracias a la ayuda de mi esposa. También vino a hacer sonar varias veces los vidrios de nuestra ventana,
de tal manera que parecía que la tierra estaba temblando. Aunque no fue nada agradable, en el fondo le agradezco su mal comportamiento, pues es una manera de confirmar que mis postulados son correctos. Tomemos en cuenta que el bien siempre triunfará sobre el mal cuando se fundamenta en la verdad. Por este motivo, pasaré a detallar en el siguiente video la metodología para caminar y vivir en la verdad. Ya tendremos tiempo de profundizar en las artimañas del maligno, pero por ahora veamos los detalles del proyecto de Jesús para el desarrollo y salvación de la humanidad. Es por esto que espero que estés ahí para el próximo video. Muchas gracias y hasta la próxima.